prejuicios. Son puntos de vista que Madame Blavatsky nos habla de 300 grados, o sea, no solo de una esquina, sino nos da la vuelta a la redondez de esta mesa. ¿Algún otro comentario? Adelante, Luis, por favor. Yo me iba a enfocar en la cuestión del karma, la segunda idea fundamental. Adelante. Y es que todo esto que estamos nosotros, que estamos de lo que estamos hablando con los diferentes documentos, no fuera posible que nosotros pudiéramos entenderlo a menos que nosotros hayamos estado expuestos en una vida pasada o en unas vidas pasadas. Esto quiere decir que la reencarnación es un hecho en especulación a cada uno de los documentos. Ya nosotros estuvimos expuestos en vidas pasadas, por un lado. Por otro lado, nosotros, el cuerpo físico está constituido de células. Pero nosotros vemos en la idea de la segunda idea fundamental, vemos karma individual. Sí, pero ese karma individual está constituido por un montón de células del cuerpo humano. O sea, el individuo tiene, para poder usar este vehículo, tiene billones de células en ese cuerpo. Quiere decir que cada una de las células tiene su propio karma también, para que puedan hacer contacto con este vehículo, con este cuerpo físico. Entonces, tiene que haber una armonía de cada una de las células, de cada uno de los órganos, de cada uno de los sentidos, y cada uno de ellos a su vez coproducen un karma que hacen que este vehículo pueda expresarse como este vehículo que se está expresando como Luis en este momento. Luis no existe. Luis es una falacia. No tiene existencia inherente, pero necesita proyectarse en esta encarnación, en esta manifestación como Luis, pero tiene que haber una armonía de esa famosa ley de karma. Es a su vez, esa ley de karma hace posible que Luis pueda empezar a entender ideas filosóficas, teosóficas. De otra manera no pudiera ser, pero ya hay un enlace de los escándalos pasados, porque esos escándalos son lo que hacen que este vehículo se pueda reconectar otra vez. De otra manera no pudiera ser. No se comenzó el trabajo en esta vida. Fíjense, vean la profundidad que tiene la segunda idea fundamental para el entendimiento de todos los elementos que estamos estudiando. Al entender todo esto, pasamos a la tercera idea fundamental, que es la idea de evolución. No hay manera de hacerlo de otra manera. Pero primero tengo que entender la primera idea, que es la idea de la unidad. Porque si no se da la primera idea fundamental, no hay manera que se produzca la segunda idea, ni la tercera tampoco. Me hace pensar y yo soy medio loco para pensar. Pero pienso yo, digo yo, no, es que no podría ser posible. No, no hay manera. No habría. ¿Cómo es que se hizo fácil que fuera absorbiendo cada uno de los elementos filosóficos? Porque ya había un trabajo previo. Es la famosa semilla que está allá. A ver, ¿a dónde se sembró? Pero aquí vino a reventar en esta encarnación. No sé, me hace pensar un montón de... Gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Entonces, al no haber otro comentario, comenzamos con Ernesto, por favor. ¿En qué página vamos? Estamos en la página 127 del tomo 1, capítulo 4 de esa gran obra excelsa que nos entregó nuestra querida Elena Petrovna, Isis sin velo, el velo de Isis revelado, naturaleza. En la última sección estuvimos analizando lo que es sobre aquel danés de Dinamarca, ese sabio Oster, que se había descubierto lo que es el principio del electromagnetismo al pasar una aguja magnetizada
Entonces, que supuestamente es una comparación que eso mismo producían supuestamente conversaciones con los espíritus, como hacían los espiritistas, y que eso le hubiera dado a él, a Xavier Oster, una crisis de psicofobia o neumatofobia. Entonces no iba a haber descubierto ese gran invento científico que es el electromagnetismo, el cual hoy lo usamos gracias a él y gracias a Tesla. Dice, el electromagnetismo podría no haberse descubierto hasta ahora y nuestros experimentadores habrían sido los principales perdedores. Babinet, Roger, Joubert de Lambert, los tres miembros del instituto, se distinguieron particularmente en esta lucha entre el escepticismo por una parte y el sobrenaturalismo. Y con toda seguridad no han cosechado los laureles estos hombres. Bueno, Babinet lo hemos comentado bastante en estos capítulos, es un gran astrónomo, matemático, Jacques, nació en 1794, astrónomo. Y este Roger es un Pierre Paul, nació en 1763, político francés, filósofo, abogado, ejercía en el Parlamento de París. Como miembro de la Academia, colaboró en la creación de un diccionario para la edición de 1835. Y el último, Joubert Lambert, era médico cirujano de Francia. Estos tres miembros del Instituto de la Ciencia de Francia se distinguieron particularmente en esta lucha que había entre el escepticismo, que son los que no creen nada, dudan de la verdad, los escépticos, por una parte los académicos científicos, y en la otra mano el sobrenaturalismo, que estos afirman la existencia de seres o lugares superiores a la naturaleza o que escapan a sus leyes, sobrenatura, por encima, como son los dioses, los ángeles, demonios, cielos, infiernos, debachanes, almas inmortales. Están por encima de la naturaleza, sobrenaturalismo, son inmateriales, estos espíritus. El partido, bueno, ninguno de estos tres sabios se distinguieron particularmente en esta lucha entre el escepticismo y el sobrenaturalismo, y con toda seguridad no han cosechado los laureles. Los laureles eran el símbolo del dios Apolo, de los griegos, que es la victoria, la inmortalidad. El PDF dice lo siguiente: Babinet, Roger y Joubert de Lambert son los tres miembros del instituto que más se han distinguido, aunque sin lauro, en esta contienda entre el escepticismo y el supernaturalismo. Aparte, no han cosechado laureles, el célebre astrónomo Babinet se había arriesgado imprudentemente en el campo de batalla del fenómeno. Había explicado científicamente las manifestaciones, por qué volaban las mesas en este caso, ¿no? El astrónomo Babinet se arriesgó imprudentemente en el campo de la batalla del fenómeno. Había explicado científicamente las manifestaciones. Dice el PDF, Babinet, el famoso astrónomo, se aventuró imprecavidamente, imprudente, en el campo de los fenómenos y quiso explicarlos científicamente, estos fenómenos, se los está emitiendo. Había explicado científicamente las manifestaciones, pero estaba envalentonado por la arraigada creencia entre los científicos de que la nueva epidemia no resistiría una investigación minuciosa. La epidemia es el espiritismo, ni sobreviviría al año. Tuvo la imprudencia aún mayor, Babinet, de publicar 2 artículos sobre estos fenómenos. Bueno, así, bueno, explicó las manifestaciones, pero bueno, agarró valor, esta creencia entre los científicos de que la nueva epidemia, el espiritismo, no resistiría una investigación. Esta comenzó como en 1850, no resistiría una investigación minuciosa ni sobreviviría el año. Tuvo la imprudencia aún mayor de publicar 2 artículos sobre estos fenómenos. Dice el PDF lo siguiente: pero aferrado Babinet a la vana opinión tan general en los científicos de que las manifestaciones psíquicas, fantasmas, mesas volando, no resistirían más allá de un año a un examen minucioso, cometió la imprudencia de exponerlos así en los artículos, que, como acertadamente observa Demirville, apenas llamaron la atención de sus colegas y en modo alguno del público. Eso no fueron muy leídos. Tuvo la imprudencia aún mayor de publicar estos 2 artículos sobre estos fenómenos, como observa muy ingeniosamente el señor Demirville. Si ambos artículos tuvieron poco éxito en la prensa científica especializada, en cambio no tuvieron ninguno en la prensa diaria. Bueno, Demirville lo hemos comentado bastante, el marqués Carlos Julio, en Francia, nació en 1802, era un demonólogo católico, un demonólogo. Escritor erudito, iluminador medium, escribió muchas obras sobre el espiritismo. Demirville así cataloga sus artículos que publicó Babinet, el científico. Es una contienda, no hay varios, Gasparín, Babinet, Demoux, Demirville. Si ambos artículos tuvieron poco éxito en la prensa científica, en cambio no tuvieron ninguno en la prensa diaria. Mr. Babinet
comenzó por aceptar a priori la rotación y los movimientos de los muebles, de las mesas. Hecho que declaró, sin lugar a dudas, ocurren estos fenómenos, dice el científico, ¿no? La rotación y movimiento de los muebles, hecho que declaró sin lugar a dudas. Dice acá, dicen, cometió la imprudencia de exponerlos así los artículos que, como acertadamente observa Demirville, apenas llamaron la atención de sus colegas y en modo alguno del público. Babinet admite desde luego, sin dudar, en lo más mínimo, la rotación de las mesas, volaban, que según dice, es capaz de manifestarse enérgicamente con movimiento velocísimo, muy rápido, que ofrece vigorosa resistencia cuando se le intenta detener a esa mesa voladora. Digo, Babinet, esta rotación puede manifestarse con una considerable energía. La rotación, están volando, ¿no? Ya sea por una velocidad muy grande de las mesas o por una fuerte resistencia cuando se desea que se detengan estas mesas. Sacado de revista de Ambos Mundos, 15 de enero de 1854, página 108. Esta revista era una publicación francesa mensual fundada el 1 de agosto de 1829 por el profesor Mauro I de Pessagur. Ellos fundaron esta revista Ambos Mundos. Y entramos al subtema, movimiento de las mesas giratorias sin contacto. Sin contacto, esta vez volaban las mesas. Ahora viene la explicación del eminente científico Babinet. Empujada suavemente por pequeños impulsos concordantes de las manos puestas sobre ella, sobre la mesa comenzaba a oscilar de derecha a izquierda. Interesante, ¿no? Empujada suavemente por pequeños impulsos, ¿no? Concordantes que estaban de acuerdo de las manos puestas sobre ella. Todos se reunían, ponían las manos sobre la mesa. La mesa comenzaba a oscilar, balancearse de derecha a izquierda. En el momento en que, después de más o menos retraso, se establece una trepidación nerviosa, una agitación en las manos y los pequeños impulsos individuales de ellos, de todos los experimentadores, se han armonizado, o sea, se unen todos. La mesa se pone en movimiento. Dice la nota, esta es una repetición y una variación de la teoría que hizo Michel Faraday acerca de las mesas. Vamos a otra vez a analizarla. Empujada suavemente por pequeños impulsos, las manos, ¿no?, de cada quien, concordantes de las manos puestas sobre la mesa comienza a oscilar de derecha a izquierda. En el momento en que después de más o menos retraso, se establece una trepidación, una agitación, temblar fuertemente. Se establece una trepidación nerviosa en las manos y los pequeños impulsos individuales de todos los experimentadores se han armonizado, todos se unen. Los impulsos, la mesa se pone en movimiento. Es la repetición de Faraday, de un gran físico, Michael. Nació en 1791, científico británico que estudió electromagnetismo y electroquímica. Es uno de los científicos más influyentes de toda la historia. Creó aparatos para estudiar los fenómenos espirituales, a los espiritistas. Creó unos aparatos, pero era un incrédulo. Dice el PDF lo siguiente. El insigne astrónomo explica el hecho del modo siguiente. Los débiles y concordados impulsos de las manos puestas encima de la mesa le empujaban suavemente hasta oscilar de derecha a izquierda. Cuando al cabo de un rato se inicia en las manos un estremecimiento nervioso y se armonizan los impulsos individuales, se armonizan colectivos de los experimentadores, entonces empieza a moverse la mesa. Sacado de esta obra, Spirit. Babinet lo encuentra muy sencillo. Explicación científica, no muy sencilla, ¿no? Los impulsos de las manos se unieron y eso provocó, pues, todos los movimientos musculares sobre los cuerpos están determinados por palancas del tercer orden, en las que el punto de apoyo está muy cerca del punto donde actúa la fuerza. Qué explicación más científica, ¿no? De Arquímedes. Todos los movimientos musculares de la gente no están sentados sobre la mesa, sobre los cuerpos de la mesa, están determinados por palancas del tercer orden. Estas palancas son máquinas simples que consisten en una barra rígida que se apoya y sirve para transmitir una fuerza. El ejemplo de lo que es la articulación del antebrazo, del codo, una palanca. De tercer orden, estas son las que las potencias, la fuerza, se encuentran entre la resistencia y el punto de apoyo, en este caso el codo. Se caracterizan en que la fuerza aplicada es mayor que la fuerza resultante. Ejemplo, el codo, el bíceps braquial, el antebrazo. Es la aplicación de las palancas, en la que el punto de apoyo está muy cerca del punto donde actúa la fuerza. Esto, en consecuencia, comunica una gran velocidad a las partes móviles para la muy pequeña distancia de que debe recorrer la fuerza del motor. ¿Qué explicación, no? Comunica una gran velocidad para las partes móviles de la mesa, está muy cerca del codo, y muy pequeña distancia que debe recorrer la fuerza motora, la fuerza del motor, de los brazos hacia la mesa, la fuerza motora. Dice el PDF parecido.
Babinet considera esta explicación muy sencilla, porque el esfuerzo muscular obra como en las palancas del tercer orden, en que el punto de apoyo está muy cerca de la potencia que comunica a gran velocidad al objeto, a causa de la corta distancia que ha de recorrer la fuerza motora. En Occidente se dicen de que fue Arquímedes, que el gran sabio, que salvó a su pueblo varias veces, el científico, cómo ayuda a la vida diaria. La gente estaba sufriendo, no había agua, y le pidieron a Arquímedes que lo solucionara, y inventó lo que es un tornillo de Arquímedes, en el cual daba vueltas y el agua subía de abajo para arriba. Y así la gente tuvo agua en sus casas. Después estaba en una guerra Arquímedes y le pidieron ayuda porque venían a conquistarlos. Creó unos espejos con el sol apuntando a las velas y se prendían fuego las naves que venían a destruir la patria de Arquímedes. Increíble. Y una de esas creó la palanca, que es lo que estamos estudiando acá. Y había un gran barco y puso la palanca y puso el rey y le dijo a Arquímedes que tratara de mover el barco, que estaba fuera del agua. Entonces él mandó a todo su ejército y no pudieron. Y con una palanca que él tenía, le dijo al rey que le diera vuelta y así se movió ese barco con el simple movimiento de la mano de un rey y quedó totalmente sorprendido. Ejemplo de las palancas. Esto en consecuencia, bueno, comunica una gran velocidad a las partes móviles para la muy pequeña distancia que debe recorrer la fuerza del motor. Algunas personas se asombran al ver que una mesa sometida a la acción de varios individuos bien dispuestos puede vencer obstáculos poderosos. Incluso se puede romper sus patas, la mesa, cuando la mesa se detiene repentinamente. Está mucha velocidad. Pero eso es muy sencillo si consideramos el poder de las pequeñas acciones concordantes, entre comillas. Una vez más, la explicación física no ofrece ninguna dificultad, dice Babinet, en este caso en la revista de Ambos Mundos. Vamos a analizar otra vez lo que dice acá. Algunas personas se asombran, se maravillan de que una mesa sometida a la acción de varios individuos bien dispuestos puede vencer obstáculos poderosos. Incluso se puede romper sus patas cuando la mesa se detiene repentinamente. Por eso es muy sencillo si consideramos el poder de las pequeñas acciones concordantes, como las hormigas, ¿no?, que se unen para una misma función. Las pequeñas acciones concordantes, una vez más, la explicación física no ofrece ninguna dificultad. Dice acá lo siguiente: algunos se maravillan de que una mesa sujeta a la acción de varios individuos sea capaz de vencer poderosos obstáculos y que se rompan las patas cuando se la detiene bruscamente. Pero esto nada de particular tiene en comparación de las energías desarrolladas por la armonía y concordancia, que lo explica diferente. Armonía y concordancia de estos impulsos individuales de los que están arriba de la mesa. Repetimos que no ofrece dificultad alguna la explicación física de este fenómeno, no tan científica, ¿no?, pero lo está asegurando Babinet. En esta disertación se muestran claramente dos resultados. Número uno, se probó la realidad de los fenómenos. El científico lo confirma, ¿no? La mesa sí se volaba, giraba. Y número dos, y se ridiculizó la explicación científica que dio este hombre Babinet en el mundo de la ciencia, ¿no? Por su muy sencilla explicación, ¿no?, que es los impulsos concordantes de los individuos, de las manos, que se armonizan y eso provoca esto, ¿no? Esas son las dos conclusiones. Acá en el PDF no está así. Dice, repetimos que no ofrece por dificultad alguna la explicación física del fenómeno. De este informe se infieren claramente dos conclusiones. Número uno, la realidad del fenómeno y lo ridículo de su explicación. Pero el señor Babinet puede permitirse el lujo de que se rían de él, un poco de él. Los científicos se ríen, que explicación más anticiencientífica la que firma este astrónomo. Pero el señor Babinet puede permitirse el lujo de que se rían de él. Sabe como astrónomo que incluso en el Sol se pueden encontrar manchas oscuras. No todo es perfecto en este punto, ¿no? Dice, Babinet dio con ello motivo a que alguien se riera de él, los científicos, pero como buen astrónomo sabe que también el Sol tiene manchas, como la descubrieron. En la doctrina secreta ya dedica un capítulo al Sol, muy interesante esas manchas solares, que lo identificaron como que eran unos seres misteriosos que se estaban moviendo ahí arriba, de unas dimensiones bastante grandes. Está en la doctrina secreta, en la parte de la adenda. Y en otra parte me hizo recordar también de que dice que en la doctrina secreta que la humanidad está dividida en tres partes. Uno, los que tienen mente y la usan. Una parte, son los que están en la cabeza de todo. La segunda son los que tienen mente, pero solo repiten lo que dicen los primeros, no la usan. Y los terceros son los que no tienen mente, amenazas sin mente. Así lo divide la humanidad, una parte de la doctrina oculta. Bueno, dice, pero hay una cosa que Babinet siempre ha negado rotundamente: la levitación de muebles sin contacto, que es el subtítulo que estamos analizando. Cómo
Estas mesas volaban sin contacto. Antes sí las hacían, pero con las manos sobre las mesas de todos ellos, ¿no? Estas reuniones del espiritismo. Pero esto él lo niega rotundamente, que se puede hacer posible la levitación, volar de muebles sin ningún contacto de estas mesas. Lo afirmaba Binet rotundamente. Acá dicen, además, aunque Babinet lo niegue, hemos de tener en cuenta la levitación de la mesa sin contacto, aunque él lo niegue, es posible. De Mirville, el marqués, lo sorprende proclamando que tal levitación es imposible, dice este astrónomo, imposible, dice el científico. Dice simplemente imposible. Tan imposible como el movimiento perpetuo continuo. Lo que trago, tan imposible es que vuele un mueble como el movimiento perpetuo continuo. Es imposible, según las leyes de la física, la mecánica y la termodinámica, que algo se mueva a sí mismo sin recibir alguna fuerza del exterior que pueda moverlo. O sea, hay alguna fuerza, ¿no?, que lo está moviendo, a los cometas, a los planetas, son las fuerzas gravitacionales, de magnetismo, pulsión, repulsión, entre ellos, etc. Pero es imposible que no haya algo exterior a esa fuerza que mueva a esos objetos. Es imposible, dice este científico. Tan imposible como el movimiento perpetuo. Sacado de Revista de Ambos Mundos, enero de 1854, página 414. Acá dice, de Mirville dice que tal levitación es sencillamente imposible, tan imposible como el movimiento continuo. Entramos al tema del ventriloquismo de Babinet. Otra explicación que le para los fenómenos son los ventrílocos. Esta palabra viene de ventri, que quiere decir lo que es en esta cosa, lo que es el estómago, y el vientre, estómago, y loquismo de locutor, o sea, el que habla con el estómago, locutor, ventriloquismo de este astrónomo Babinet. La otra explicación de este subtema. ¿Quién puede encargarse después de tal declaración de sostener que la palabra imposible pronunciada por la ciencia sea infalible? Que no se equivoque, la pregunta que no se lee sarcásticamente, después de leer estos argumentos, como es imposible, dice el científico, no puede volar una mesa sin contacto. Después de tal declaración, sostener que la palabra imposible pronunciada por la ciencia es infalible, no se equivoca. Pero las mesas, dice, ¿quién se atreverá después de esto a creer en las imposibilidades científicas? Así va el PDF, esta parte. Pero las mesas, después de haber bailado el vals, bailaban, oscilado y girado, empezaron a inclinarse y a golpear. Ahora entramos a los golpes de las mesas, que sí se comunicaban con golpes de las mesas. Pero las mesas, después de haber bailado el vals, lo dije sarcásticamente, bailaban el vals las mesas en el aire, oscilando, se mecían y girando, empezaron a inclinarse y a golpear. Vienen lo que son los golpes ahora, los ratchets. Pero las mesas no se contentan con oscilar, bailar y voltear. Aquí no escribo el bal, sino que también resuenan golpes, a veces tan fuertes como pistoletazos, como balas de una pistola. Los golpes eran a veces tan poderosos como las detonaciones de una pistola. Los golpes en las reuniones. ¿Qué es esto? La pregunta, ¿qué es esto? Escucha la respuesta que dice Babinet. Los testigos y los investigadores son todos ventrílocos. Increíble. ¿Qué explicación quedó? O sea que los golpes eran ventrílocos, o sea, con el estómago lo hacían. Pues, increíble, qué explicación. Hablan con el vientre, sin mover los labios. Es el arte de modificar la voz para imitar otras voces u otros sonidos. Los ventrílocos, muy famosos en los medios de estos de comunicación. Y la explicación acá arriba, voltear. Sin embargo, la explicación científica no llega más que a suponer ventrílocos a los testigos y a los investigadores. Ambos son ventrílocos que están engañándose mutuamente. Entonces, el científico no. De Mirville, el católico, nos remite a la Revista de Ambos Mundos, donde hemos sacado todos estos análisis, en que se publica un diálogo muy interesante, está en esa revista, inventado por el propio señor Babinet, el astrónomo, hablando él mismo consigo mismo, como el caldeo en Sof de los cabalistas. Como a esa remisión que hace de Mirville, que lo está criticando como católico, porque este diálogo, un diálogo muy interesante que hizo Babinet, inventado por él, dice él, un soliloquio dialogado a la manera de el Ensof. Babinet publicó a este propósito en la Revista de Ambos Mundos un soliloquio, una conversación con él mismo, ¿no? Un monólogo, soliloquio. Un soliloquio dialogado a la manera Ensof de los cabalistas, dice así. Bueno, este Ensof es muy conocido en la cábala. Lo que es quiere decir literalmente una partícula negativa. Ensof, en hebreo, Ensof es negativo, es la no cosa, o sea, no es no cosa.
O sea que no está manifestado, no es ni árbol, ni planeta, no es nada, no es cosa. Nada que empiece o acabe tampoco. Es infinito, es lo infinito, o es nosotros más oriental, es el Parabrahma, que está más allá del Dios creador del Brahma, pues del Dios de lo aquello, del Zeus, del Jehová, del Alá. Es la seidad que más que ella no lo representa, no tiene secreta la seidad, como vines. O sea, vines, ser, y la seidad es una disinencia que es la totalidad de dar, todo lo que tiene con dar. Y la seidad es la totalidad del ser, no es un ser, es la fuente de todos los seres. Ese es el Ensof de los cabalistas, que los judíos lo tomaron de los persas, de los caldeos, y se lo apropiaron. Bueno, en ese diálogo muy interesante, que hace Babinet como el caldeo Ensof de los cabalistas, dice así: ¿qué podemos decir finalmente de todos estos hechos puestos bajo nuestra observación? Los golpes de mesa, volando, bailando vals, ¿qué podemos decir? ¿Se producen tales golpes? Afirmativo, sí. ¿Estos golpes responden a preguntas? O sea, ¿tienen inteligencia? Sí, dice. ¿Quién produce estos sonidos? Los medios. ¿Por qué medios lo producen? Por el método acústico ordinario de los ventrílocos. Con su vientre, dice este hombre acá. El PDF dice, ¿qué podemos inferir en definitiva de los fenómenos sometidos a nuestra observación? ¿Se producen tales golpes? Sí. ¿Responden a preguntas los golpes? O sea, ¿tienen inteligencia? Ah, sí. ¿Quién produce estos golpes? Los medium. ¿Cómo lo hacen? Con el ordinario método acústico del ventriloquismo. Pero ¿no podrían proceder estos golpes del crujido de los dedos, de las manos y los pies? ¿Crujido de manos y pies? No, porque entonces procederían siempre del mismo punto. Y no sucede así. Cambia de punto. Pero se nos hizo suponer que estos sonidos podrían ser el resultado del crujido de los dedos de las manos y los pies. No, porque entonces siempre procederían estos sonidos del mismo punto, donde están las manos y los pies de los miembros de las sesiones. Y este no es el hecho. Sacado acá de revista Ambos Mundos, publicado el 1 de mayo de 1854, página 531. En la nota del pie de la letra, dice al pie de la página, a este propósito, dice el Marqués de Mirville, pregunta, ahora, ¿qué debemos creer de los estadounidenses, los americanos y de los miles de medium que producen los mismos golpes ante millones de testigos? Responde Babinet, ventriloquismo. Sin duda, responde el astrónomo. ¡Qué barbaridad! Bueno, sabemos que esta creencia se despertó como un polvorín, lo que es en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica, lo que es el espiritismo. En 1850, la corriente psíquica estaba alta, comenzando estos fenómenos de la casa de los Eddy, casas embrujadas, fantasmas, ectoplasmas, apariciones, mesas volando, bailando, vals. Ahora ¿qué debemos creer de los norteamericanos y de esos miles de medios que tienen miles de medium que producen los mismos golpes ante millones de testigos? La respuesta que da Babinet es ventriloquismo, sin duda. Ese es el tema. A este propósito dice, ahora bien, ¿qué pensar de los norteamericanos y de sus millares de medium que producen los mismos golpes ante millares de testigos? Que seguro que Babinet lo achacará a ventriloquismo. ¿Qué explicación? Pero ¿cómo tú puedes explicar tal imposibilidad? Le preguntan, ¿no? Lo que es de Mirville a Babinet. ¿Cómo tú puedes explicar tal imposibilidad? La cosa más fácil del mundo, para él, claro está, ¿no? Escuchar solamente todo lo que fue necesario para producir la primera manifestación de los fantasmas allá. En la primera casa de América, en la primera casa fue que un chico de la calle llamara a la puerta de un ciudadano desconcertado, confundido, tal vez con una bola de plomo atada a una cuerda. La bola de plomo, la ataba a una cuerda y la golpeaba la cuerda y así tocaba la puerta, y cuando venía el tipo del dueño de la casa a ver quién era, no miraba a nadie, entraba otra vez y después ocurría lo mismo. Tocaban supuestamente esta bola de plomo, una explicación que están dando, no que supuestamente fue así. Y este señor Whitman, el que estaban tocando la casa, que era el primer creyente en América, le ponen un interrogante ahí, el primer creyente, dice ahí la nota del pie de la página, traducimos literalmente, que dice Mirville, ¿no? Y Babinet, dudamos que el señor Whitman fuera el primer investigador de los fenómenos espiritistas, y lo cierra. Y el señor Whitman, el primer creyente en América, cuando miró por tercera vez, escuchó los golpes de su puerta y no había nadie, no escuchó ningún grito de risa o carcajada en la calle. Que estaban haciéndole una broma, no lo escuchó. Es por la diferencia esencial que existe entre un árabe callejero francés, tiene la cuestión racial, que son muy diferentes, de acuerdo a su temperamento, depende la temperatura de cada lugar, los que viven arriba cerca del Polo Norte son más fríos,
son más calculadores, los que viven en el trópico son más latinos, son más de fiesta, bailables, etc. Por eso no, es por la diferencia esencial que existe entre un árabe francés. Sabemos que Francia conquistó Argelia, tuvo sus colonias en esa parte, y después vino la revolución con Charles de Gaulle. Es por esa diferencia esencial que existe entre un árabe callejero francés, por un lado, y un inglés o transatlántico americano. O sea, un gringo, como decimos nosotros vulgarmente, no un gringo, un transatlántico. Estando este último, el gringo, ampliamente provisto de lo que nosotros llamamos una triste alegría, una gaite triste, que esto es en francés. Sacado de Babinet, Revista de Nuevos Mundos, 1 de mayo de 1854. Vamos a analizar estas palabras. ¿Cómo lo está explicando? Bueno, me preguntó Barriga primero, ¿por qué se producen estos golpes durante miles de medios y millones de testigos? Y dijo aquel científico, ventriloquismo. Explicación, ¿no? Pero ¿cómo tú puedes explicar tal imposibilidad? Le hace de Miribel, el católico, ¿no? Y a los golpes de miles de medios ante millones de testigos, la cosa más fácil del mundo, dice él. Y ahora nos va a narrar cómo comenzó todo este movimiento espiritista en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos. Todo lo que fue necesario para la producción de la primera manifestación, la raíz de todo, en la primera casa de América, fue que un chico de la calle llamara a la puerta de un ciudadano desconcertado, confundido, que tocaban su puerta y no había nadie, ¿no? El chico tocó la puerta tal vez con una bola de plomo. Esta es la parte de la gracia, ¿no? Como hacen los niños, no para burlarse, tal vez con una bola de plomo atada a una cuerda. Y el señor Whitman, el dueño de la casa, el primer creyente americano, traducimos literalmente, no juzgamos que sea el primer investigador del espiritismo, cuando miró por tercera vez los golpes, no escuchó ningún grito de risa o carcajada en la calle de un niño o testigo, ¿no? Es por la diferencia esencial que existe entre un árabe callejero francés y un inglés anglosajón, ¿no? Que son anglo-masajones, dos razas, una teutónica, anglosajones. Y cuando miró la tercera vez, es por la diferencia que existe entre un árabe callejero francés y un inglés transatlántico americano. Estando este último, el inglés, ampliamente provisto de lo que nosotros llamamos una triste alegría, una alegría fúnebre. Dice el PDF acá. Ahora bien, ¿qué pensar de los norteamericanos y de los millares de medium que producen los mismos golpes ante millares de testigos? Seguro que Babinet lo achacará a ventriloquismo. Pero ¿cómo explicar semejante imposibilidad? Oigamos a Babinet, para quien es la cosa más fácil del mundo. La explicación. La primera manifestación observada en los Estados Unidos, en la primera casa, se debió en resumen a un muchacho callejero, francés, árabe, que golpeó la puerta de un vecino, aquí vecino, ¿no? Atraído tal vez por una bala de plomo pendiente de un hilo. Aquí una incongruencia, aquí como que no tradujo bien, era lo que la explicación de que la burla de los niños, ¿no? Que amarran un plomo a una cuerda. Bueno, tal vez el vecino fue a la puerta atraído tal vez por una bala de plomo pendiente de un hilo. Y si el señor Whitman, el primer creyente de América, investigador, al notar por tercera vez los golpes de la puerta, no oyó risas en la calle, fue por la esencial diferencia que existe entre un francés medio árabe, aquí lo saca, callejero, y un inglés al otro lado, aquejado de lo que llamamos nosotros una alegría fúnebre. Así comenzó, hermanos. ¿Qué les pareció el estudio? Preguntas, comentarios, son todos bienvenidos. Los micrófonos son suyos. Sí, Luis, esto está de locos, Ernesto, porque en el coloquio se están contradiciendo uno con otro y están exponiendo un montón de ideas que uno es bien escéptico, el otro está creyendo en lo que está creyendo. No hay una concordancia de ideas con respecto a lo que se está plasmando ahí. No sé, no le agarro la idea todavía, porque se contradicen uno con el otro. Y con respecto a las notas, son interesantes porque todo esto está saliendo en 1854, parece ahí en el 53. 53, 54. Y no se profundiza con respecto a lo que es realmente lo esencial de las ideas esotéricas. Nada más. Y es que va poco a poco, va poco a poco, porque ahorita solo se está diciendo los puntos de vista de estos científicos, Sí, de los científicos, y de la parte científica es el señor Gasparín
y de la parte religiosa el del señor Miguel. Exacto. Porque cuando se habló de la coordinación, Madame Blavatsky hace la siguiente atención, dice, debe de existir un fluido, y lo pone entre corchetes psicódo, que es dirigido por la voluntad y que es lo que produce los fenómenos. O sea, va poniendo poco a poco, porque más adelante ella va a explicar qué es la explicación sobre los movimientos y da un ejemplo que me imagino que en la clase que viene la vamos a ver, qué es lo que ocurrió en un lugar que se llama Sidebail, por ahí se pronuncia. Entonces, poco a poco nos va a llevar, porque también habla del rayo esferoidal y cómo se produce eso. Entonces, poco a poco nos está llevando. Lo único es que ahorita nos está llevando solo los puntos, y por eso hay que anotar, ¿verdad? Como todos buenos estudiantes, nosotros anotamos para recordarlo en la siguiente clase cómo va, porque solo tenemos media hora para que Ernesto pueda hablar, para que nos quede la otra media hora para poder preguntar. Aquí nos va a clarificar, si Roberto, por favor. No, o sea que obviamente como se está en ese tiempo que aparece, estaba en auge el espiritismo, ella está poniendo una comparación de las opiniones de estos señores que conocían todas estas cosas, científicos y de todo esto, pero nos comprueba cómo fallaban, en pocas palabras, ¿verdad? Que cada quien ponía su teoría. Su contradicción. Exactamente, y se contradecían unos con otros, y por ende es que esto era necesario, obviamente, escribirlo en ese tiempo para las mentes que estaban tratando de entender qué era realmente el espiritismo de un punto de vista. Obviamente no nada más llegó a decirles de que no llegó a negarlo, pero a demostrar los peligros que existían y cómo todo era posible era posible que surgieran estos fenómenos. Y obviamente aquí no describe de esa manera. Y sí, como dice Tania, ¿no? De vez en cuando nos echa ahí semillitas. Lo que podemos usar es la analogía y la correspondencia. Por ejemplo, si cuando dice de que armonía y el acuerdo de los impulsos individuales podían activar estas cosas, eso tiene mucho sentido, porque cuando uno estudia estas cosas, ¿verdad? Y el estudiante, y más o menos nos ponemos en armonía, ¿verdad? Porque como que nos enfocamos, la mente la enfocamos en estas ideas, entonces hay esa concordancia y el impulso de cada quien ayuda entonces a que surja un fenómeno. Aquí no para mover mesas, pero para mantener las ideas vivas de estas enseñanzas. Y eso lo hacemos a través también de esta armonía entre nosotros. Entre mejor armonía haya en el estudiante, y es una armonía mental, ¿verdad? Porque como decía William Q. Judge, estas son reuniones de mentes, porque así como leemos la declaración y tú decías no hay tiempo para dedicar a cosas secundarias, entonces más o menos cada quien se enfoca en cosas de lo que estamos leyendo y por ende estamos participando en esta armonía. Se dice que después de cada reunión de estudiantes de teosofía queda esta esencia de la reunión, ¿verdad? A veces le llaman, es como decir el espíritu de la clase, creo que le decía Yash. Siempre queda el espíritu de la reunión, de la clase, de la junta, porque meetings, dicen meetings en inglés, ¿verdad? Entonces, y esto sucede porque cuando terminamos esto, si ustedes notan, en cada uno se quedan las ideas y como que cuando ya pasas diríamos, al mundo externo, sales a la calle o vas a otro lado o empiezas a platicar de otras cosas, pero hay algo que se siente que se quedó dentro de ti y como que quisieras seguirlo, eso. Pero claro, ya entras en otro ambiente y se va desapareciendo, pero queda ese espíritu, precisamente por la armonía que hay
y el acuerdo del impulso que cada uno manda, un impulso mental en este caso, por supuesto, ¿verdad? Acá habla de un impulso físico también, pero también de un impulso psíquico. En este caso podemos decir un impulso mental, donde surge este movimiento, diríamos. Déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. Muy parecido a lo que se da cuando usas la Ouija. La Ouija está allí, ¿cómo se llama? La plancha esa de la Ouija, pero no es el aparato el que hace mover eso, son las mentes de nosotros las que hacemos. Sí. Ahí. Es el fenómeno ese con respecto a eso, nada más. Sí. Ella habla un poco más de la que no es propiamente la mente. Ojo al Cristo. Da un detalle, da una perla, como está diciendo Roberto, da una perla porque dice, ¿cómo es posible que tantas mentes coordinen para que dé un toque? Entonces, nos da la idea, y más adelante lo vamos a confirmar, nos va a dar la idea que existe algo más que es invisible, un mundo invisible. Y hablando del señor George, hay un artículo que dice lo siguiente, elemental y cómo actúan. Pregunta al alumno, ¿por qué no es bueno aumentar la suma del conocimiento humano, incluso respetando la parte más recóndita de la naturaleza? ¿O puede ser que los elementales sean malos? Contesta el sabio. Es sabio aumentar el conocimiento de las leyes de la naturaleza, pero siempre con limitaciones adecuadas. Todas las cosas se conocerán algún día. Nada puede retenerse cuando el hombre ha llegado al punto, o al Cristo, al punto en que pueden comprender. Pero en este momento no sería prudente darles, solo se puede dar un poco, cierto conocimiento que no sería bueno para ellos. Ese conocimiento se refiere a los elementales y en el momento puede mantener oculto a los científicos de hoy. Mientras se les puede retener, lo será hasta que ellos y sus seguidores sean una estampilla diferente. En cuanto al carácter moral de los elementales, no lo tienen, son incoloros en sí mismos, excepto en algunas clases. Y simplemente asumen el tinte, por así decirlo, de la persona que lo usa. Entonces ahí nos está explicando de que hasta que cambiemos, por eso es la idea de la unidad y de la hermandad. Quitar eso, porque si se da todo de lleno, no se puede, porque ahí están los ejemplos en el mundo de que cuando se le da algo, se utiliza para la destrucción de otro ser humano. Entonces, hasta que cambiemos y lleguemos al punto de la verdad de uno mismo, entonces sí se nos va a dar poco a poco. Adelante, Roberto. Sí, entonces con lo que dijiste, ¿verdad? De que de este punto no es la mente, ¿verdad? Sí. Claro, porque la mente no hace, la mente es, diríamos, el instrumento que tenemos para pensar. A través de tu pensamiento, la fuerza de voluntad, entonces, ¿qué es lo que cuál es el medio o el medium o lo que va a responder? Son estos elementales. Por eso, el espíritu de la clase tiene que ver con elementales, ¿verdad? Porque el espiritismo tenía que ver con elementales, ¿verdad? Porque la voluntad, las mentes, la voluntad, y claro, no es que la mente mueva cosas, ¿verdad? Como tú dijiste, la mente, la fuerza de voluntad, entonces algo va a responder, porque cuando tenemos un pensamiento, sabemos que hay un tipo de materia elemental que va a responder a eso. Y si nutrimos el pensamiento, entonces le estamos dando fuerza a esa energía elemental para que sirva de medio o de medium, para que sucedan muchas cosas, ¿verdad? Golpes o en este caso las cosas que pueden suceder con las ideas filosóficas que nos cae el 20 a cada uno, ¿verdad? O a cada quien, una expresión que tenemos, ¿verdad? En México, ¿no? Me cayó el 20.
O sea que captaste lo que se quería decir. Sí. ¿Algún otro comentario de los participantes en el internet, por favor? Ese tipo de cosas, Luis, es peligrosa. Eso es abrir canales para fuerzas muy negativas y muy destructivas. Eso que mencionaste sobre la Ouija. Muchas personas que han jugado eso por curiosidad empiezan así, después van a un cementerio y después vienen una cadena de muertes a los que juegan ese tipo de cosas. Eso está abriendo la puerta a los elementarios, a los que son malignos, pues, a esos cascarones que lo que quieren es sangre y quieren muerte y tantas otras cosas. Hay que saber que el tomo 1 y 2 que tenemos en español de Isis sin velo solamente era un tomo original. En inglés solamente hay 2 tomos, el tomo 1 y el tomo 2. El tomo 1 está dedicado específicamente a la ciencia. 1 y 2 solamente va a ser ciencia, porque es lo que más había despertado el mundo, la ciencia. Ya la religión ya había perdido lo que es el oscurantismo. Le dedicó el tomo 3 y 4 a la espiritualidad. Aquí por eso habla muchos puntos de vista de distintos científicos. Comenzamos en el capítulo anterior con los positivistas, que decía Conte, que eran enemigos del espiritismo. Después vino este capítulo 4, comienza con esa controversia, esas polémicas entre Agenor Gasparín, el conde, que era un protestante, contra los 2 católicos, que eran demonólogos estos intransigentes, de Merville y de Mous, y después entra la cuchara Babinet, del astrónomo, que están aquí estudiando el espiritismo, que como hemos dicho anteriormente, fue una cosa que nosotros no vivimos, ¿no? Que fue el auge de ese movimiento, que fue como agua, que tantas personas, millones, creían en el espiritismo, y por eso la ciencia la denigraba, Michael Faraday y otros científicos. Entonces, por eso es que comienza este capítulo con esas polémicas científicas acerca de eso, del espiritismo, el ateísmo, la lucha entre esos dos, los que creen y los que no creen. Aquí lo que estudiamos hoy, bueno, fueron esos puntos de vista de Babinet, que los estudió, pero dio una explicación que es anticientífica, ¿no? Que fue el ventriloquismo o fueron los impulsos individuales de las personas sobre la mesa que provocaban todos esos movimientos de las mesas volando. Sí. ¿Algún otro comentario? Estoy buscando una carta de los maestros. Creo que es la 46, tal vez alguno de ustedes me ayuda. Es la 46 o la 47, donde llega un señor de nombre Fred, que él quería entrar aquí a esto. Sí, es la 48, es la 48. Y donde el señor, uno de los maestros le dice, Nimai, no le dice Nimai, le dice, no, tú tienes otra inclinación, le dice, nada que ver. Entonces, imagínate que ir hasta una de las cartas de los maestros, explicar de que si la persona no tiene más la inclinación a los elementales, hay una palabra que no me gusta mucho pronunciar, comienza con D. Entonces, tienen esa inclinación a la parte negativa del ocultismo, porque el ocultismo engloba todo. Sin embargo, se nos explica de que tienes que irte por el lado del altruismo, por el lado del darte, no para el dinero. Y el Señor quería más por el dinero. Y habla también la carta 48, revelación del espíritu y de los videntes. Entonces, aquí nos habla bastante de ese señor que se llama Fred. No sé si alguien lo ha oído hablar. Fred se llamaba. Estoy buscando eso. Bueno, ¿algún otro comentario? Que aquí están levantando mucho las manos? Despacio. Eso es interesante saber de todos los peligros que ella nos cuenta, ¿no? Sobre los que entramos en el estudio de las ciencias ocultas, el ocultismo, todas las cosas esotéricas. Nos dice que es como caminar al filo de una navaja, al filo, como si algún error caemos a la derecha o a la izquierda. Y que la única diferencia entre una magia y la otra, la maligna y la benigna, es la intención. Hay personas que lo hacen conscientemente, que hacen un bien, o otros que hacen un mal, que lo hacen premeditado, es la intención. Y hay ciertas cosas que nos recomienda que nunca debemos hacer, ¿no? Como lo que es el tantra yoga, que es lo que es los rituales que hacen unos gnósticos que son demoníacos, de Samael a Wenwewer, y hacen otras cosas que son corrientes oscuras. También nos habla de la diferencia entre lo que es el hatha yoga, que no es el correcto, es el raja yoga, el yoga real,
y los otros son los que más promueve el sistema occidental, ¿no? Que son las posturas, las atas, y después no saben lo que están haciendo, combina con el pranayama, con la suspensión de la respiración, que eso causa muchos trastornos después en las personas, porque no se están metiendo con las fuerzas sutiles de la naturaleza, como decía Rama Prasad. Sí, también hay una explicación, porque en esto de los movimientos, vamos a ver la fuerza magnética por un lado y la fuerza psíquica por otro lado. La fuerza magnética, ahí están los hipnotizadores, lo que pueden hipnotizar, porque tienen que tener una fuerza mayor. Y la fuerza psíquica es de la parte pacífica, que son los medios, que es lo que sirven de canal solamente. Y esos medios y los elementales son un ejemplo, son como chicles. Tengo otro ejemplo que dar. Son como chicles que se van pegando a medida en que van haciéndose eso. Por eso se dice en la parte psicológica o psicológica, que dicen, esa persona tiene como 5 entidades trabajando en ello. Tiene como 5 personalidades o 6. El número es lo de menos. Sino es eso, que se van chupando como zarzazuela. Hay un animal que chupa la sangre y ya la persona, sanguijuela, gracias, ve que aquí tengo que me ayuda. Entonces van chupando no tanto la sangre, bueno, va chupando por supuesto prana, ¿no? Porque necesitan ese vehículo, sin ellos no son nada. Entonces, Madame Blavatsky nos va a hacer la comparación de la fuerza magnética y la fuerza psíquica, para que miremos la diferencia que hay. Por eso se nos dice, y es bien interesante, ojo al Cristo, a mí me llamó mucho el ojo al Cristo, que dicen que en ciertas reuniones, o sobre todo en cualquier parte, no tenga tu mente pacífica, porque pueden simplemente entrar los pensamientos dirigidos. Por eso es que Madame Blavatsky nos da perlas, no solo nos dice, esto no es por esto, al mismo tiempo nos da la clave cómo protegernos. Es lo maravilloso, cómo protegernos. Anteriormente leímos una parte, sí fue en ese Cimbelo, donde un señor, por un trabajo, es que se comenzó a leer una carta, no sé cuántas miles de veces, para que una chica se enamorara de él. Entonces le dice, si hubieras tenido el Salmo 91, le dice, si hubieras tenido el Salmo 91 a la chica, la hubieras protegido. Entonces, esto es, nos dicen, nos da el peligro, pero al mismo tiempo nos da la medicina, cómo protegernos. Por eso en la clase de ayer se nos habló de cómo tenemos que poder poder percibir ese rayo que nos da, porque nosotros nunca, jamás de los jamases, estamos solos, pero no nos pueden guiar 100%, sino que nos da señales. Entonces ahí es donde tenemos que tener la prudencia de poder calibrar, esa es la palabra, poder calibrar esa sintonía y poder escuchar o sentir mejor en lo interno ese rayo de sabiduría. Adelante, Luis, por favor. Hay un documento que nosotros teníamos que, pero yo creo que Roberto ya lo leyó o ya lo estudió, que es Ocultismo Práctico, donde ella da una serie de, ¿cómo se llama?, de reglas para protección. Da un montón de sugerencias para protegerse del vampirismo. Los vampiros, ¿cómo se llaman? Elementales y elementarios que chupan de estos lugares, más que todos los lugares como sesiones espiritistas. Ella recomienda que uno visite, que uno trate la manera de no estar en donde hay demasiada aglomeración, porque allí estos elementos, este tipo de elementales
absorben energía de cada uno de nosotros. Y nosotros como estudiantes de filosofía esotérica no nos conviene eso. Entonces, en este documento, se llama Ocultismo Práctico, da una serie de recomendaciones para protección del individuo, para que no vaya a caer en este tipo para no ser un agente pacífico, sino un agente activo con respecto a eso. Pasivo. Pasivo, sí. Hay una explicación en donde habla elementales y elementarios, donde dice, le hace la pregunta, dice, ¿por qué los visitantes de una sección espiritista suelen estar extremadamente y inexplicablemente cansados al día siguiente? Hoy la respuesta que chiquita. Entre otras razones, porque los medios absorben la vitalidad para el uso de los espantos y muchas veces se hacen presentes viles elementos vampiros, hablando de los vampiros. Entonces, aquí nos dan muchas perlas. Y hay otra que dice, ¿por qué los medios pueden hacer trampa incluso cuando pueden producir fenómenos reales? Es el efecto del uso de aquellos que en sí mismos se charlan súbitamente, que actuando sobre la mente irresponsable. Entonces aquí está. Aquí hay mucha tela que cortar y esta es una preparación, Ernesto. Esta es una preparación para lo que viene luego. Por eso es bueno que tú siempre nos hagas un poquito recordatorio, ¿verdad? Para no perder el hilo y sobre todo ir con cautela sobre los fenómenos que vamos viendo y los fenómenos de que producen para la gente que a veces se queda asombrada, porque eso de las mesas también se da, uno de estos científicos probó que con el vidrio pueden detener esa fuerza magnética, ese fluido que hace mover, por ahorita le vamos a llamar fluido, ese fluido que hace mover la mesa sin tocarla. Y de hecho, eso, cuando leí lo del vidrio, me acordé inmediatamente y te lo comenté a ti, que digo, por eso es que dicen la gente de común y corriente, que no son común y corriente, ya viene de algo. Dice, cuando tienes pesadillas, dice, pon un vaso de vidrio debajo de la cama. Entonces me caía la cuenta que eso viene desde antes, pero Madame Blavatsky nos dice el porqué de las cosas, no solamente hacerla por hacerla, nos da la razón esencial por qué es. No es como los otros que dicen, yo no sé, pero hacerlo porque no, Madame Blavatsky nos da el punto esencial más allá de lo científico, que es lo más importante. Adelante, Roberto, por favor. Sí, entonces, de esto que se está hablando, ¿no? Estamos hablando del tercer objetivo, ¿verdad? Porque estamos investigando las leyes inexplicadas, o sea, de los poderes psíquicos latentes en nosotros. Entonces, y digo, estamos estudiando eso sin darnos cuenta a veces, cuando empezamos a estudiar. Por eso Ernesto mencionó los peligros de abrir puertas sin tener la preparación adecuada, ¿verdad? Eso es. Mencionó el Hatha Yoga, el Raja Yoga y todo eso. Por eso la teosofía, se dice la teosofía Raja Yoga, porque empieza con las cosas universales en vez de particulares. O sea, empezamos con lo de arriba para que gradualmente se prepare lo de abajo. O sea, nuestra parte espiritual, o nuestra mente, diríamos, espiritual, para que empiece a manejar a todo lo que es el vehículo y todo lo que conforma el vehículo, como Luis mencionó hace un rato, la naturaleza del cuerpo físico, ¿verdad? Que retomamos en cada vida, lo amplio que es, cuando se habló solamente del karma, de todas las células, de los órganos, de los skandhas. Entonces, cuando el estudiante se va adentrando en esta filosofía y es sincero,
se empieza a despertar estos poderes psíquicos en nosotros. Por eso se insiste en las ideas fundamentales. Primero, de tratar de unirnos con las mentes de los demás de una forma, diríamos, pacífica, de hermandad, y considerar que cada quien está estudiando a su manera o trae cierta herencia, o si está estudiando varios sistemas. Y por ende, entonces, empieza a desarrollarse esa parte en nosotros, ese poder psíquico latente. Y por ende surgen estos peligros. Por eso, como dijo Ernesto, es como caminar por el filo de una navaja. O sea que es tan sutil ese filo o ese hilo por el cual caminamos, que es muy fácil romperse, ¿verdad? Y caer en cosas no muy buenas, ¿verdad? Que esto es muy común. Y Blavatsky nos hablaba de algunos casos particulares de estos personajes. Y por eso también se recomienda de que el estudiante se una a otros estudiantes para compartir y unir las fuerzas, porque sabemos que hay un dicho también común, ¿verdad? Que la unión hace la fuerza. Por ende, aquí queda muy bien que la unión de las ideas de los estudiantes hacen la fuerza y nos ayudan a protegernos de estas fuerzas. Porque si entramos en estas cosas, ¿no? Luis empezó con la Ouija y luego ya se habló estamos hablando de abrir puertas. Entonces, por ende, si es que se abren las puertas, ya estas se abrirán de una forma natural y con el conocimiento necesario para no caer en trampas, ¿verdad? Porque cuando leemos la voz del silencio, que nos habla de los 3 vestíbulos, ¿verdad? Primero el de la ignorancia, en el cual vivimos y morimos, entre comillas, y luego el vestíbulo del aprendizaje, que detrás de cada flor hay una serpiente enroscada. Y claro, ya se refiere a estas cosas de lo astral, de lo psíquico, ¿verdad? De que uno puede ver una flor. Es un simbolismo, ¿verdad? De que puedes ver una maravilla, te maravillas con eso, ¿no? Porque te puede traer cierto confort, cierta felicidad, pero solamente personal, aparente, sin darte cuenta que ahí está una serpiente enroscada. Claro, esta serpiente no quiere decir la sabiduría, como en otros casos, ¿verdad? Esta quiere decir el peligro en el cual uno puede caer. El engaño. El engaño, gracias, sí, el peligro, el engaño, todo lo que simboliza desde ese punto de vista. Y por ende, se recomienda incluso en el tercer vestíbulo, dice que no busques a tu maestro en esos vestíbulos, ¿verdad? Solamente en el tercer vestíbulo, que ya sería la parte, diríamos, espiritual en nosotros, donde podemos encontrar a nuestro ser interno, que es el verdadero maestro, y que ya te puede ir guiando, así como Krishna guía a Arjuna a través de todos los capítulos, de todos los pasos. Y por eso se sugiere, ¿no? de buscar un grupo para unir esa fuerza y tener cierta más protección en estas cosas. Porque ya para terminar, lo que sucede con el estudiante sincero y que insiste toda la vida en prepararse, es que empieza a acelerar su propio karma. Y al acelerar tu karma, empiezas a traer cosas que estaban ahí almacenadas, que uno ni siquiera se imaginaba que son tuyas, tus escandas, y no sabes de qué clase, y se te van a presentar. Por ende, conforme se avanza, hay más peligros. Es como en los juegos, en cualquier juego que juegues. Si vas jugando, siempre hay más peligros y más peligros. Pasas ese nivel y empiezas con otro más peligroso. Así es un poco como analogía al estudio de la teosofía, que siempre hay peligros y hay peligros. Por eso debe ser uno muy precavido con estas cosas. El amor del silencio al inicio nos dice no preparar el cuerpo, no nos habla de una preparación de cuerpo, nos habla de una preparación mental. Por eso se nos dice los CDs inferiores
Y se nos dice también, nos da la primera clave, dharana, creo que se pronuncia, es la observación para poder contemplar. Si no, entonces ahí nos da un frenazo de que va a ser nada de la parte física, sino de la parte mental. Y de la parte mental que va con el estado de conciencia, cómo estar, en qué estado de conciencia estamos en cada clase también. Adelante, Luis. Ahora, con lo corolario de lo que estamos estudiando, me pongo a pensar yo, ¿por qué no hay estatutos de oficiales? Para que no caigamos en la trampa de un falso guía, de un gurú que nos va a guiar, y ese gurú puede ser un lobo con piel de ovejas. Porque tú vas a hacer tu propio estatuto y tú vas a ser tu propio oficial, el que te va a guiar. Y tú no te vas a engañar a ti mismo. ¿Verdad? No vas a ser engañado porque, bueno, te puedes engañar, pero en el fondo tú sabes que es mentira lo que estás diciendo o lo que está siendo guiado. Nada más. ¿Algún otro comentario, por favor? Ya son las 8:30, 8:31 para ser exacto. Doña Argelia, Dulce, Joana. Adelante, Joana, ¿algún comentario? Bueno, pues yo creo que personalmente tengo que volver a leer porque ahorita me confundí un poquito porque habíamos tocado el tema precisamente de las fuerzas ocultas, ¿no? Inclusive el tema de la Ouija en clases anteriores. Y a mí me había quedado con la idea de que de que no existe, simplemente que es uno el que hace los movimientos, el que uno inconscientemente o conscientemente está uno moviendo la tabla, ¿verdad? O sea, la flecha esa. Y ahora, o sea, sí, definitivamente, me acuerdo que en aquel entonces sí mencionamos que habría que tener cuidado porque podemos tocar puertas dimensionales de las cuales no estamos listos, no estamos preparados para para para, digamos, introducirnos o caernos en esa situación y pues justamente nos puede, o sea, podemos tener problemas. Entonces ahora, pero me había quedado bien claro que uno es el que mueve, ¿no? Con la mente, y como les digo, inconscientes o conscientemente uno es el que mueve. Ahora, entonces, ahorita están mencionando que sí existen esa posibilidad de que entes oscuros penetren o se hagan presentes. Entonces, estoy un poquito confundida, pero como les digo, compañeros, hermanos, voy a volver a leer esa parte. Y para la próxima espero compartir más. Muchas gracias. Gracias a ti, Joana. ¿Algún otro comentario o si no cerramos ya la reunión? Doña Argelia. Yo no tengo nada, gracias. Ok, gracias entonces todos participar. Gracias Ernesto, Joana, Dulce, Argelia y los aquí presentes que somos 7. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.